teniendo 2 manos, ir a la gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en la gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado a la gehenna, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en vosotros mismos sal, y tened paz los unos con los otros. Capítulo 8. En aquellos días, como hubo gran gentío y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron, ¿De dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Y les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, partió y dio a sus discípulos que los pusiesen delante, y los pusieron delante a la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se hartaron, y levantaron de los pedazos que habían sobrado 7 espuertas. Y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego entrando en el barco con sus discípulos, vino a las partes de Dalmanuta. Y vinieron los fariseos y comenzaron a altercar con él, pidiéndole señal del cielo, tentándole. Y gimiendo en su espíritu dice, ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en el barco y se fue de la otra parte. Y se habían olvidado de tomar pan, y no tenían sino un pan consigo en el barco. Y les mandó diciendo, Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y altercaban los unos con los otros diciendo, Pan no tenemos. Y como Jesús lo entendió, les dice, ¿Qué altercáis? Porque no tenéis pan. ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no os acordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿Cómo aún no entendéis? Y vino a Bethsaida, y le traen un ciego, y le ruegan que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, ¿Veo los hombres? Pues veo que andan como árboles. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y envióle a su casa diciendo, No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Y salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, Juan Bautista, y otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dice, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dice, Tú eres el Cristo. Y les apercibió que no hablasen de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho, y ser reprobado de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas,
y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó y le comenzó a reprender. Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro diciendo, Apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Y llamando a la gente con sus discípulos les dijo, Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque el que quisiere salvar su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Capítulo 7. Y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber, y de los jarros, y de los vasos de metal, y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él les dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre, morirá de muerte. Y vosotros decís, Basta si dijere un hombre al padre o la madre, es corbán, quiere decir, don mío a Dios, todo aquello con que pudiera valerte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando a toda la multitud les dijo, Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y apartado de la multitud, habiendo entrado en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y díjoles, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la secreta? Esto decía haciendo limpias todas las viandas. Mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y levantándose de allí se fue a los términos de Tiro y de Sidón. Y entrando en casa no quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenisa de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mas Jesús le dijo, Deja primero hartarse los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo, Sí, Señor,
pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dice, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y como fue a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija echada sobre la cama. Y volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón a la mar de Galilea, por mitad de los términos de Decápolis. Y le traen un sordo y tartamudo, y le ruegan que le ponga la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y mirando al cielo, gimió y le dijo, Efata, que es decir, sea abierto. Y luego fueron abiertos sus oídos, y fue desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Capítulo 6. Y salió de allí y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Y llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, estaban atónitos, diciendo, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les decía, no hay profeta deshonrado sino en su tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y rodeaba las aldeas de alrededor, enseñando. Y llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente báculo, no alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa, mas que calzasen sandalias, y no vistiesen 2 túnicas. Y les decía, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de allí. Y todos aquellos que no os recibieren, ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies en testimonio a ellos. De cierto os digo que más tolerable será el castigo de los de Sodoma y Gomorra el día del juicio, que el de aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y sanaban. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el que bautizaba ha resucitado de los muertos, y por tanto virtudes obran en él. Otros decían, Elías es, y otros decían, profeta es, o alguno de los profetas. Y oyéndolo Herodes dijo, Este es Juan al que yo degollé, él ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había aprisionado en la cárcel a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mas Herodías le acechaba, y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le tenía respeto, y oyéndole hacía muchas cosas, y le oía de buena gana. Y venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su nacimiento, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Y entrando la hija de Herodías, y danzando, y agradando a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, el rey dijo a la muchacha, Pídeme lo que quisieres, que yo te lo daré. Y le juró, Todo lo que me pidieres te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella dijo, la cabeza de Juan Bautista. Entonces ella entró prestamente al rey, y pidió diciendo, Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. Y el rey se entristeció mucho, mas a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y luego el rey,
Enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída su cabeza.